del transformador, para lo cual ahora veremos los ensayos que se realizan a las máquinas. Normalmente hay ensayos determinados por las normas IRAM a efectos de que el fabricante de la máquina haga estos ensayos, los provea ya ensayados a las máquinas de tal forma de determinar fehacientemente los valores más importantes de la máquina. Estos ensayos son unos cuantos. Dentro de los más importantes se encuentra el ensayo donde se realizan las mediciones de la resistencia óhmica, de los arrollamientos, en el caso del transformador del primario, secundario y terciario, si lo hubiera, en el caso de los motores, en el caso de los arrollamientos del estator. Medición de la resistencia óhmica, que se realiza en un sistema de medición de conexión corta, conexión larga, perímetro, batímetro, etc. El segundo ensayo que también normalmente se hace en el caso particular de los transformadores es la medición de la relación de vueltas y para constatar o tener certeza de qué relación de vueltas real tiene la máquina que ha sido construida. Otro ensayo que también se realiza es el ensayo de la determinación de polaridad de los bobinados, sumamente importante porque en el caso de los transformadores trifásicos la polaridad o de la polaridad depende el grupo de conexionados en la cual se va a incorporar el transformador. Después, dentro de los ensayos ya para determinar los parámetros propios de la máquina, están los clásicos ensayos de vacío y cortocircuito, que es un poco lo que nosotros vamos a prestar más atención, porque estos ensayos sirven para determinar los parámetros internos de la máquina. ¿Se acuerdan del circuito equivalente? Resistencia óhmica de los bobinados, bueno, ya lo podemos medir aparte, pero además queda por determinar, que es mucho más difícil determinarlo experimentalmente, las reactancias, tanto las reactancias de dispersión como la propia reactancia inductiva del núcleo, ¿sí? La bobina equivalente, que es la que almacena toda la energía magnética utilizada para magnetizar el núcleo, la famosa JB0 de la admitancia de excitación. Bueno, en el ensayo de vacío en particular se determinan estas magnitudes de la admitancia de excitación y en el de cortocircuito se determinan los valores de las reactancias de dispersión tanto primaria como secundaria. De la resistencia óhmica también, si es que no se la pudiera medir, digamos. Hay veces que no se pueden o no se tiene como para poder medir la resistencia óhmica de los bobinados, entonces se utilizan también estos ensayos para encontrar un valor calculado en forma indirecta de los valores de la resistencia óhmica juntamente con el de la reactancia de dispersión. Hay otros ensayos también que por allí el comprador de la máquina puede exigir que el proveedor los haga. Por ejemplo, un clásico ensayo que es el ensayo de impulsos, con el cual se determina el comportamiento de la máquina al momento de recibir una descarga eléctrica, por ejemplo. Es decir, el tema es el siguiente, hay un hecho concreto que sucede en los bobinados de la máquina cuando el transformador está en servicio y recibe una descarga eléctrica. Bueno, esa descarga eléctrica hace circular corriente, un pico de corriente, un impulso de corriente muy alto por los bobinados de la máquina, de tal forma que en los primeros 20-25 vueltas de cada bobinado que recibe el impulso, se produce una circulación violenta de corriente y eso hace que se produzca una fuerza que trata de abrir la cabeza del bobinado. Eso es así. Hace una fuerza hacia afuera que intenta o tiende a hacer abrir la cabeza del bobinado. Tan así que cuando el transformador de potencia, sobre todo, se bobina, las primeras 20 bobinas de inicio y fin de bobinado se recalculan de tal forma que se las haga un poco de mayor diámetro, mayor sección, mejor dicho, y a efecto de soportar la corriente, y también se las calza para prevenir ese efecto electrodinámico que se produce cuando circula una violenta corriente que trata de hacer abrir el bobinado. Si ese ensayo de impulso es muy caro, hay que tener un laboratorio especial de alta tensión, una máquina que produzca una descarga de alta tensión para producir ese impulso de tensión. Y entonces
En el país hay dos lugares donde se puede hacer ensayo de impulso, uno es en La Plata y el otro es en Mendoza. Es caro el ensayo, ¿por qué? Porque hay que mover los transformadores. Normalmente hay que mover una máquina que pesa sus 20 toneladas para llevarlo de un lugar a otro y poder hacer ese tipo de ensayo, por un lado. De todas formas, hay veces que conviene hacerlos porque el comprador de la máquina se quiere asegurar qué capacidad de soportar una descarga eléctrica tiene el transformador que está comprando. Sobre todo si ese transformador va a ir a una zona del país o de la región donde esté, donde va, que tenga como característica la existencia de tormentas eléctricas continuadas, o digamos numerosas. Entonces, ese ensayo también tiene una contra. Si bien uno se asegura de que el transformador aguanta la descarga eléctrica, también tiene una contra, que es el envejecimiento prematuro del material dieléctrico de la máquina. Porque un impulso de alta tensión, es una descarga eléctrica de alta tensión, también el que lo soporta o lo tendría que soportar es el material aislante de la máquina. Y el material aislante de la máquina, cada vez que soporta un impulso de ese tipo, envejece. Es decir, ese tipo de impulsos lo que hace, ese tipo de ensayo lo que hace en realidad es disminuir un poco la vida útil de la máquina, porque sí o sí produce el envejecimiento del material aislante. O sea que es bastante complicado definir, solicitar o no el ensayo de impulso. El otro ensayo que sí se hace también y que hay que exigírselo al fabricante es el ensayo térmico o de estabilidad térmica. Ese ensayo consiste en colocar el transformador con carga. También necesita un laboratorio específico para hacerlo, y a medida que el transformador se lo pone a plena carga nominal, mediante termómetros, en realidad son termocuplas que se colocan al interior de la máquina, se va tomando el valor de la temperatura a partir del momento que se llega a plena carga, y cómo la temperatura dentro de la máquina, la temperatura interior, en particular la temperatura en los bobinados, va creciendo. Si todo está bien, si la máquina está bien diseñada, la temperatura debería estabilizarse alrededor de los 75 grados centígrados, que es la temperatura que se toma para el diseño y cálculo del transformador. Es decir, el transformador, luego de una determinada cantidad de horas, depende de la máquina, depende del sistema de refrigeración que tenga, debe llegar a plena carga a un valor máximo estable de 75 grados centígrados. Podrá ser más o menos 5 grados, pero por ahí fundamentalmente se tiene que estabilizar la temperatura de la máquina. ¿Está? Bueno, nosotros vamos a reducir el estudio de los sistemas de ensayo a los dos clásicos, que es el ensayo de vacío, por un lado, y el ensayo de cortocircuito. Antes de eso, yo creo que en las clases pasadas no lo hemos dicho, pero ¿se acuerdan ustedes que nosotros hicimos un diagrama circuito equivalente de la máquina que estaba referido al primario? Decíamos R1, J, X de dispersión 1, esta es la rama de excitación, G0 menos J, B0, y después teníamos R'2, X de dispersión 2' y la Z2' de carga, es decir, y por acá circulaba I'2, ¿está bien? Acá hay uno. Bueno, este es el circuito equivalente donde yo lo que he hecho, hicimos la clase anterior, es referir o transformar todas las magnitudes del secundario al primario. Es como que yo estuviese parado acá y miro para allá, así, miro para allá y estoy viendo el secundario de esta forma, todo referido. ¿Está claro? Ahora, habíamos dicho en la primera clase, si yo recuerdo eso, que el transformador es una máquina reversible, es decir, puede funcionar tomando esto como el primario, con la transmisión de energía hacia el secundario acá, o este mismo transformador al revés, conectar acá la fuente
y transmitir desde lo que sería el secundario, ahora pasa a ser el primario, porque por ahí entra la energía, pero lo que hubiera sido el secundario, ahora puede ser primario y transmitir la energía a este lado. Entonces, hay muchas veces, en particular en el ensayo de cortocircuito, que nos conviene hacer esto mismo, pero visto desde el lado del secundario. Es decir, hacer esto. R2, J, X de dispersión 2. Acá tengo la rama de excitación, ahora es G0 y menos J, B0, pero medidas desde acá. Acá tengo la B2 que entra, más o menos. Y acá tengo R'1 y JX de dispersión 1. Y acá tengo B1'. Entonces, acá tengo I2, y acá tengo lo que sería I1'. ¿Está bien? El I0, acá también circularía un I0, pero un I0 del lado secundario. Ojo, ¿está bien? Entonces, yo veo al transformador ahora, lo estoy viendo como si yo estuviese parado acá y miro hacia allá. Estoy parado en lo que es secundario supuestamente y veo todo el primario referido a esto. ¿Cómo se hacía para referir? Acuérdense, nosotros decíamos que I'2 era igual a I2 sobre K12. E'2 era igual a E2 por K12. ¿Sí? Entonces ahora, un momentito, por favor, me están llamando.